¿Has escuchado hablar de Marco Polo, aquel viajero veneciano de la Edad Media que llegó hasta China? Pero, ¿sabías que Marco Polo nunca publicó los relatos de su viaje y que su travesía en realidad se hizo famosa gracias al libro escrito por un compañero de celda a quien él le platicó sus aventuras cuando estuvo en la cárcel? Aquí te contamos un poco más de la vida de uno de los exploradores más importantes de la historia, a 700 años de su fallecimiento. Marco Polo no fue el único ni el primer europeo en viajar a China durante la Edad Media, pero sí es probablemente el más famoso. Nació el 15 de septiembre de 1254 en la República de Venecia, que en aquel entonces era una de las mayores potencias económicas y marítimas de Europa junto a Génova. Nació en el seno de una familia de comerciantes. De hecho, su padre Niccolò Polo y su tío Matteo Polo emprendieron un viaje al oriente cuando Marco era apenas un niño. Ambos regresaron a Venecia en 1269 y comenzaron a planear una nueva travesía, la cual se concretó en 1271 y en la que serían acompañados por Marco Polo, que en aquel entonces tenía ya 17 años. El objetivo de este viaje era llegar hasta Pekín para entrevistarse con Kublai Khan, quien era nieto de Genghis Khan y se había convertido en emperador de China. El trayecto les llevaría casi 4 años por los actuales países de Israel, Armenia, Georgia e Irán, además de buena parte de Asia Central hasta llegar a China. Una vez en la corte de Kublai Khan, Marco Polo vivió en China por 17 años, en los que se desempeñó como consejero y embajador del emperador, realizando misiones importantes como la inspección de las provincias del Tíbet y Yunnan. El último encargo de Kublai Khan fue que los Polo acompañaran a la princesa mongola Kokochin en su camino hacia Persia, ya que se convertiría en esposa del gobernante de aquella región, Arghun. El destino de este viaje los ubicaba más cerca de Europa, por lo que Marco Polo, su papá y su tío decidieron aprovecharlo para volver a Venecia. Esta vez una buena parte del trayecto lo harían en barco a través del mar de China meridional y navegando entre los actuales países de Malasia e Indonesia, donde por cierto Marco Polo describía a los nativos de la isla de Sumatra como caníbales y a los habitantes de otras islas como primitivos con cabezas de perro. La ruta continuaba bordeando la India hasta llegar a Oriente Medio y después de permanecer 17 años en la corte del Gran Khan, los Polo volverían finalmente a su patria veneciana en 1295, donde la gente escuchaba sus historias de China entre el asombro y la incredulidad. Sin embargo, un año después inició una guerra entre las dos mayores potencias comerciales europeas del momento, Venecia y Génova. Marco Polo participó en dicho conflicto y en 1298 fue tomado prisionero por los genoveses y recluido en la prisión de Malapaga, donde por azares del destino compartió celda con Rustichello de Pisa, quien era escritor de romances. Ambos se hicieron amigos y mientras Marco Polo le relataba las aventuras de su viaje, Rustichello las escribía y posteriormente las publicaría bajo el nombre de El Libro de las Maravillas o Los Viajes de Marco Polo. Aunque el texto se volvería tan famoso y obtendría tal cantidad de copias, ediciones y ventas que la gente lo conocería con el apodo de Il Milione, es decir, el millón. Los historiadores están de acuerdo en que buena parte del contenido del libro es ficción o por lo menos exageraciones, como por ejemplo la narración de las fuentes negras de Mesopotamia o el milagro realizado por un zapatero ciego en Bagdad, quien reza para que Dios mueva una montaña hasta que lo consigue. Sin embargo, esto no niega el hecho de que Marco Polo, su padre y su tío visitaran lugares increíbles pero reales, que resultaban desconocidos para la mayoría de sus contemporáneos europeos. La noche del 8 de enero de 1324, Marco Polo falleció a la edad de 69 años en su natal Venecia y fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo de esa ciudad. Cuéntanos, ¿qué te pareció la historia del extraordinario genio viajero Marco Polo? Te leemos en los comentarios y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.